Vamos a darte que compartas. Ok. Buenas tardes, Perú y restos países de Sudamérica. Buenas noches, Europa. Por aquí, Nora Vargas, presidenta de la Fundación Gel de Andes, con sede en Ámsterdam. Esta vez para una presentación que hemos estado esperando mucho tiempo. Tenemos a un gran invitado. Él es Enrique Sarmiento. Él es antropólogo y ahora nos tiene un tema que todos estamos inquietados. Comunidades y pueblos indígenas y su desgaste en el tiempo. Enrique, el doctor Enrique es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú, Lima, y esta universidad pues es la llamada la Decana de América. Y tenemos entonces aquí al especialista. Adelante, Enrique Sarmiento, tienes el micrófono abierto para tu exposición. A ver, un momentito, por favor. Estoy viendo Muy que bien. me reconozca el... Todos los que estamos aquí estamos muy comprometidos con el caminar de las comunidades y pueblos indígenas. Sí se ve perfecto. ¿Se ve la diapositiva? Así es. Sí se ve. Vamos a escuchar con atención la ponencia y al final vamos a nosotros hacer las preguntas, ¿no? Así que vamos tomando nota de nuestras preguntas para estar satisfechos con la respuesta seguramente. Muy bien. Entonces, ¿puedo empezar? Adelante, adelante, Enrique. Buenas noches en Ámsterdam y en los diversos países de Europa que nos están acompañando en esta conferencia, a los compatriotas y también hermanos de Hispanoamérica. Les saluda el antropólogo Enrique Sarmiento desde Lima, Perú. He recibido la cordial invitación de la Fundación para tratar un tema específico, que es el de las comunidades y pueblos indígenas y su desgaste en el tiempo. Los alcances que voy a compartir vienen de un proyecto de investigación que estamos en camino de efectuar, titulado En el Bicentenario del Perú como Nación, Mitos y Realidad. Este proyecto de investigación lo estoy realizando conjuntamente con mi colega en calidad de coautora, María Elena Ramis Bravo, ¿no? Gracias al apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista, también de la Escuela Profesional de Tecnología Médica, que siempre nos apoya. Ahora, ¿cómo surge este proyecto? A propósito del tema que vamos a tratar, ¿no? Con el problema de la pandemia en el mundo, entonces, y las restricciones que se presentaron, en las clases universitarias, los estudiantes pues no tenían facilidad de acceder a las bibliotecas. Entonces, ellos se remitían a toda la información disponible que podían encontrar en la internet, ¿no? Como ustedes saben, en el Perú todavía está en proceso de mejoramiento, esto lo de las bandas, para el formato educativo. Y además de eso, constatamos que si bien en el Perú hay una cantidad importante de publicaciones físicas, ¿no?,
tengan presente que los temas de realidad nacional, las ciencias sociales, la están estudiando desde hace cerca de un siglo. Entonces, hay una importante cantidad de información, vamos a decir así, acumulada. Sin embargo, en la Internet, en el ciberespacio, sorprendidos, observamos que era poca la información, algunos esfuerzos institucionales, pero un formato muy, vamos a decir así, tradicional, convencional, que llegaba muy poco a los jóvenes. Y más bien, y esa fue la segunda sorpresa, vimos que quienes hablaban sobre los temas de la historia del Perú, realidad nacional, incluso aspectos culturales como la gastronomía, era una legión interesante, importante, de colegas, de intelectuales, e incluso de youtubers jóvenes, ¿no? Pero es evidente que, más allá del esfuerzo encomiable, había en la información que estaban procesando muchas imprecisiones. Incluso en alguna oportunidad yo me di el trabajo de poder realizar algunas aclaraciones, precisiones. Para sorpresa mía me borraban los comentarios. Entonces vimos la necesidad de elaborar un trabajo que aclarara, definiera algunos lineamientos de lo que ha sido la investigación sobre el Perú como nación en las últimas décadas, que es cuando observamos hay cambios interesantes. Bien, entonces, sin más preámbulo, voy a pasar al primer punto. En principio, por definir lo que denominamos indígena, ¿no? ¿Por qué me parece esto interesante? Porque de un tiempo a otro, en países como el nuestro, todo es ofensivo, ¿no? Entonces, supuestamente ahora, hablar de indígena, para algunos, es hasta un insulto. Me he tomado el trabajo de manera aleatoria, evidentemente, de conversar con algunos representantes de comunidades indígenas, tanto andinas como en la Amazonía, y ellos no sienten que esto sea ofensivo, por si acaso. Pero hay algunos intelectuales que sí lo toman de esa manera, ¿no? Y más bien siempre me precisaban, bueno, me puede decir indígena, nativo, originario, no hay ningún problema, aunque nosotros preferimos que nos llamen como nos autodenominamos. Me parece muy bien. Lo que sí no aceptamos es que se nos hable de indios. Y esto es interesante, porque buscando, acá les estoy dando simplemente algunos alcances, no pretendo hacer una disertación exhaustiva al respecto, solo en la medida que me permita articular lo que rápidamente voy a reseñar. Por ejemplo, muchos piensan pues que el término indio viene de una actitud aristocratona, despectiva, de la derecha, en este caso peruana. Sin embargo, si ustedes revisan
los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Carlos Mariatti, uno de los fundadores de la izquierda en el Perú, él habla de indios y nadie se ofendía. Me he permitido poner ahí el texto para que no se piense que es una interpretación personal, y dice lo siguiente: el indio no representa meramente un tipo, un tema, un motivo, un personaje, representa un pueblo, una raza, una tradición, un espíritu. No es posible, pues, valorarlo y considerarlo desde el punto de vista exclusivamente literarios, como un color o un aspecto nacional, colocándolo en el mismo plano que otros elementos étnicos. Más adelante, los mismos 7 ensayos de interpretación dicen: lo que da derecho al indio a prevalecer en la visión del peruano de hoy es, sobre todo, el conflicto y el contraste entre su predominio demográfico y su servidumbre, no solo inferioridad social y económica. Esto me parece interesante, en tanto es de los primeros antecedentes en los cuales encontramos que se reconoce la prevalencia del factor indígena en países como el Perú, porque ustedes sabrán que esa no es una característica de las sociedades y países hermanos dentro de la región. Bien, indígena, aborigen, originario, podríamos decir, se trata de sinónimos y últimamente, a través de las fuentes oficiales, es como ha sido presentado, ¿no? Bien, el sociólogo Aníbal Quijano, en un esfuerzo interesante por dar cuenta del proceso de cambio dentro de la población indígena, presenta esta clasificación interesante, ¿no? Respecto a los pueblos indígenas. Él los clasifica en 2 bloques, ¿no? Los movimientos prepolíticos y los movimientos políticos. Y dentro de los movimientos prepolíticos, y estoy utilizando textualmente los términos que él emplea, habla de los movimientos mesiánicos, el bandolerismo social, los movimientos racistas, el término que él emplea, y los movimientos agraristas tradicionales incipientes. Y dentro del bloque de los movimientos políticos estaría lo que él denomina el agrarismo reformista, el bandolerismo político y el agrarismo revolucionario. Y de los primeros esfuerzos por dar cuenta de una diversidad, si se quiere, de estos pueblos indígenas, que por lo demás son bastante diversos, evidentemente cada uno enmarcado en un contexto histórico, social, cultural determinado, ¿no? De tal forma que también en la región hemos visto algunas propuestas interesantes. Ustedes deben conocer Salomón Nadla. Por ejemplo, él establece cerca de 10 criterios para dar cuenta de los grupos étnicos, a propósito del caso de México, el territorio integrado, la unidad de la identidad étnica, la demografía amplia, la unidad lingüística,
sistemas de poblamiento dispersos de carreteras políticas, unidad económica, el sistema de parentesco y de familia que da conexión al grupo étnico, el sistema de gobierno tradicional que mantiene sobre el gobierno institucional, ideas acerca del hombre y las filosofías propias, el sistema de reproducción de la sociedad a través de una educación propia. El asunto es que en este proceso de cambio, un poco complicado, que los pueblos indígenas pues, puedan cumplir a cabalidad estos requisitos, ¿no? Pero sin embargo, el alcance es interesante, es válido, e implica referentes para irlos considerando, evaluando. Además también, ya en el plano de la propuesta del ideario sobre una base indigenista, hay algunos esfuerzos interesantes. Por ejemplo, a nivel oficial, en el Perú el año 2009, se presentó conjuntamente el Instituto Nacional de Estadística e Informática e INDEPA, este mapa tecnolingüístico. No sé si ustedes tienen conocimiento de este interesante esfuerzo, ¿no?, de clasificación, donde se consignan pues, los grupos étnicos, cómo se autodenominan y cómo habitualmente se les ha llamado, ¿no? Y esto, sobre todo, para dar cuenta o articular la cantidad de estudios, investigaciones sobre los diferentes pueblos se ha realizado a lo largo del tiempo. Bien, y dentro de este ideario, por ejemplo, hay que rescatar también esta base programática, Porfirio Batalla, la negación de Occidente como estrategia de posicionamiento, de repente de aclaración histórica, ¿no? El pan-indianismo, la afirmación de una civilización, la recuperación de la historia, la revalorización de las culturas indias, la naturaleza y sociedad, la crítica a la dominación, la dinámica de la civilización india, la recuperación del mestizo, la visión del futuro, los problemas de clase, las demandas concretas, en fin. Bien, ya en las últimas décadas hay una preocupación, sobre todo, por la situación actual de estos pueblos indígenas. Ha surgido una vertiente, una corriente a la que se ha denominado indianismo, ¿no? Y la cual lo que se puede apreciar en buena parte es que hay una base ecológica que busca rescatar o en todo caso revalorizar la relación con el indígena con su medio, su entorno, la naturaleza. Lo interesante de este movimiento indianista, como lo suscribe Alcina Frank, es que es un movimiento abierto, donde incorpora incluso a intelectuales, el sistema oficial, aliados políticos, ¿no? Además, un hecho fundamental al cual le voy a dedicar algunas reflexiones más adelante, a propósito del caso peruano, es con relación a las conquistas jurídicas. El maestro Alfonso considera que esto es meramente formal, ¿no? Porque, bueno, al final, pues, muchas veces, efectivamente, las reglas, los acuerdos, las normas no se cumplen, o, como decimos acá en el Perú, le sacan la vuelta a las leyes, ¿no? Y ya en el contexto internacional, algo que por lo menos se cita mucho es este nuevo tejido internacional, donde se refieren a lo que ha representado la conferencia de Bandung, el apoyo de China, el reconocimiento de la Iglesia católica y evangélica, ¿no? Tan cuestionada, criticada
por estos mismos movimientos, por un rol que tuvo en la historia, ¿no? Sin embargo, acá tomando posición, ¿no? Y además también círculos profesionales, en especial antropólogos. Y esto no es casual, porque parte de la razón de ser de la antropología y la estructura de cursos, ¿no?, formativos, además de la experiencia en campo, que es un aporte de la antropología en las diversas disciplinas. ¿Qué profesión en la actualidad no considera el trabajo de campo? La antropología es pionera en establecer un protocolo básico para que esta relación, esta comunicación con los hermanos indígenas pueda ser fructífera, ¿no?, armónica. Muy bien. Entender, hablar del indígena es comprender, pues, su entorno sociocultural, ¿no? De repente la etimología todavía pueda ser bastante simple para lo que en realidad representa. Hablamos de la cultura de latín polere, significa cohabitar, como la relación extraordinaria del ser humano con la naturaleza, donde el hombre no ocupa un espacio más, sino que es, aunque sea en mínimo grado, un agente transformador. Revisando con mucho cuidado las etapas del establecimiento de la cultura, se pueden distinguir en lo básico 3 niveles: el arraigo, la construcción y la degradación. Este arraigo que nosotros conocemos como echar raíces, ¿no? Y este echar raíces no es una simple, pues, metáfora, ¿no? Como si fuésemos unas plantas que por inercia o simplemente desarrollamos esa forma, ¿no? Sino este arraigo implica una relación con el medio. ¿Cuáles son las evidencias de esta relación con el medio? Las características físicas que el ser humano puede, de manera particular, puede desarrollar en determinados entornos: climas tropicales, zonas establecidas a gran altura sobre el nivel del mar, ¿no? Una literatura médica realmente científica y da cuenta de todos estos detalles, ¿no? E incluso, ¿cuánto hay por investigar? Yo recuerdo una comunidad en Ayacucho, en la que participé como antropólogo forense, muy sorprendido. Encontré que el patrón anatómico de esta comunidad era que tenían, cuando traté de encontrar una explicación más o menos rigurosa, en la literatura científica no lo encontraba. Había unas referencias a lo que ellos llaman costillas supernumerarias, pero el asunto es que esta gente tenía 13 pares de costillas, ¿no? Una vértebra más, en fin. Voy al hecho que hay evidencias de esta relación con el medio. Adicionalmente, las actividades de subsistencia, las vestimentas mismas, se nutren del entorno, ¿no?, las riquezas del medio, que a lo largo de la historia logran procesarlo, incorporarlo, dominarla, desarrollar ciertas habilidades y destrezas.
también hay una relación con los demás. Y esta relación con los demás se evidencia en el conjunto de normas y reglas que cada pueblo indígena, por más similitudes que haya, tiene de forma particular. Por más de repente de coexistir en un mismo entorno, hay características propias, particulares, que siempre han sido materia de un arduo debate en la antropología, ¿no? Cómo es que estando, vamos a decir así, condicionados por determinados medios son tan distintos. Además también que por los retos, los desafíos sociales, históricos, establecen sus propias pautas de convivencia. De otra forma no hubiesen podido subsistir o siquiera alcanzar un grado de organización que les permitiera más que bien mantenerse en el tiempo. Ahora, este arraigo es fundamental para entender lo que se conoce como identidad cultural. He observado en colegas de diversos países con los que converso, que a algunos les es más fácil comprender y otros no lo pueden entender. No voy a precisar la nacionalidad, pero un poco detallo a manera de anécdota el tenor de los diálogos que he tenido. Cuando uno le pregunta, por ejemplo, les pregunta qué es lo que caracteriza a el poblador, a la cultura de tu país, se ponen a pensar, y, bueno, la verdad no sé, porque mi mamá es polaca, mi papá es italiano. La verdad, es como si le preguntaran pues a Adán quién fue tu papá, ¿no? Cosa que para un peruano no representa mucha dificultad, ¿no? Pudiendo haber cierta inexactitud de repente, pero el que menos dice indio, ¿no? O aymara, ¿no? Andino. Bueno, es mucho más inmediato, por lo menos, la respuesta, la solución. Por eso es que estos temas de identidad cultural, algunas comunidades intelectuales la procesan mejor que otras. Es un alcance que les doy. Bien, luego la construcción, bueno, toda acción lleva una modificación. Esto no debería sobreentenderse, porque en la práctica muchas veces no lo entendemos, no lo tomamos en cuenta. Pensamos que en la acción humana no hay modificaciones, sí hay. ¿No? Hay en la degradación una mínima, pues, desnaturalización. Es imposible que el ser humano no busque emplear, utilizar con menor o mayor éxito todas las riquezas del medio. Evidentemente lo que se trata es de minimizar pues los impactos, o en todo caso que se pueda incidir en los errores de siempre, ¿no? Como si no se aprendiera pues la lección, ¿no? Respecto a la dinámica de la cultura, término que viene de la física, movimiento, más o menos ya pasando a contar puntualmente el tema. Todo en la vida cumple un ciclo vital. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y finalmente morimos. Y la cultura también es posible diferenciar parte de este proceso. Acá solamente por cuestión de tiempo
pero que ustedes pueden corroborar ya por su parte lo que implica, ¿no? La enculturación, por ejemplo, que se da dentro de la familia, un proceso en el cual asimilamos las pautas de convivencia, ¿no? Hasta determinada edad, sobre todo, donde los padres, la madre, tienen una influencia importante sobre el niño, ¿no? La difusión, que es la transferencia de la cultura de una sociedad a otra. Generalmente un mecanismo que ha facilitado la difusión es la transferencia tecnológica. Entonces, con la transferencia tecnológica tiene, por ejemplo, el idioma. La experiencia preliminar que todos tuvimos con la informática, ¿no? La computación, para entenderla, como las fichas técnicas venían en inglés, no tenía por qué ir aprendiendo algunos términos. Incluso en la actualidad todavía muchos siguen sin poder ser traducidos en forma idónea, estable, que se habla de chips, se habla de hardware, software, ¿no? Bueno, además, la deculturización, ¿no? He observado que quienes han revisado bastante este proceso son los colegas franceses, para dar cuenta de un hecho que sucede con el proceso migratorio. Tradicionalmente se pensaba que las causas solamente eran económicas, pero estos colegas han observado que hay un background más complejo que solo las motivaciones económicas, ¿no? Por ejemplo, el hecho ya de no tener expectativas, incluso lazos ya afectivos con su lugar de origen, en fin, me quedaría corto dar algunos factores, ¿no? Y en suma, lo que establecen es que esta cultura de origen, por lo menos para el migrante, ya ha dejado de tener una validez que le permita, por lo menos, sobrevivir o satisfacer pues, sus expectativas dentro de la visión del migrante, evidentemente, ¿no? Bueno, también está la aculturización. Podemos decir que la prohibición de la cultura original, imposición de una nueva cultura, ¿no? Habría que estudiar casos, porque no a todos se le puede llamar pues aculturización, ¿no? Muchas veces estos términos han sido empleados de forma bastante imprudente, ¿no? Y hay un desconocimiento de lo que en sí realmente ha sucedido en este proceso. Pero bueno, doy cuenta de estos aspectos, cómo la cultura va cambiando en el tiempo, ¿no? La interculturalidad, bueno, que lo hemos visto bastante, por lo menos en la pandemia, en el marco de la globalización, de intercambio, aceptación de la cultura y comprensión de la cultura del otro, la transculturización, la constatación del ciudadano, de la persona, de los límites de su propia cultura, porque el ser humano no es perfecto. Nuestros padres, la familia no es perfecta, la sociedad no es perfecta. Igual la cultura. En la cultura hay prácticas sociales también equivocadas, ¿no? Uno puede entender pues, el canibalismo, por ejemplo, pero no vamos a decir pues hay que ser caníbal para mantener la cultura. Dicho sea de paso, el canibalismo, como ustedes saben, ha sido una práctica universal. Bueno, es algo, evidentemente, una situación pues extrema, ¿no? Comer pues cadáver para sobrevivir, como ocurrió con un grupo de deportistas, si no me equivoco, Uruguay. Tuvo un accidente aéreo en los Andes. Bien, pero también este proceso de cambio cultural puede ser inducido. Hay por lo menos dos formas a lo largo de la historia social podemos evidenciar, por ejemplo, a través de las ideologías,
izquierda, marxista, con todas sus matices, y lo que representó pues el movimiento contracultural, ¿no? Dicho sea de paso, aquí en nuestro país se habla mucho, a veces, cuando se busca efectuar una crítica a ideólogos como Lenin, ¿no? Bastante poco informada, ¿no? Porque si uno revisa el estado de la revolución de Lenin, su preocupación estaba enfocada pues, en el aparato estatal, burocrático, no en demoler o destruir la cultura. Y siempre hubo en la cultura el reconocimiento de ser el soporte, la base fundamental en una sociedad, en la medida pues, que representa el ethos histórico. Además, ya paralelamente a esto, surgen pues las concepciones de la nueva izquierda norteamericana, la contracultura, y consideran que para lograr estos cambios estructurales, económicos, primero había que cambiar pues, la... Dat is goed, ik besluit hier wel. Ja. Daar is dicht, toch? Daar is dicht. Ahí creo un audio. Bien, vamos avanzando. Yo quería, en todo caso, incidir que algunas conquistas jurídicas del indígena, ¿no? A grosso modo, visto desde un enfoque más en tiempo presente, aunque es necesario hacer algunas precisiones de lo que al respecto todavía en círculos académicos en Perú se sigue afirmando lo que ha representado el proceso de conquista y el establecimiento del reinado español, sobre todo en el Perú. En principio, muchas veces no se considera, esto sin ánimo de entrar en polémica, por ejemplo, que España, en 1493, establece como premisa la prohibición del esclavismo. La posibilidad también que los españoles pudieran contraer matrimonio con las mujeres o en sí con el natural, el originario, ¿no? Además, el hecho de la diversidad de los pueblos, de la situación socioeconómica de los pueblos indígenas. Algunos, como parte del pueblo, ¿no? No tenían, pues, de repente, porque no fue en todos los casos, una situación, pues, de confort, pero sí hubo otros que lo tuvieron. En el caso de Tupac Amaru II, cacique, una posición privilegiada, con mucho mayor influencia que cualquier español en la época, ¿no? Y son aspectos que están ahí, son evidencias que están ahí, que no han sido debidamente procesados. Y lo que representa también la conquista de Tahuantinsuyo, los incas. Somos afortunados de haber nacido en una de las cunas de las más grandes civilizaciones de la humanidad. No todas las naciones tienen ese privilegio. Los incas fueron el único imperio
de la América prehispánica. Un imperio como los incas, y cada vez que uno profundiza en todo ese conocimiento tecnológico avanzado, científico, no se doblega por un grupo de conquistadores o sencillamente no puede resistir en el tiempo una propuesta, un sistema cultural distinto. Eso implica una revisión bastante cuidadosa de las fuentes. Si uno ve las fuentes que han configurado esta narrativa, podemos distinguir una fuente a la que se ha denominado hispanófila, francófila, ¿no? Inglesa también, y una, en los últimos estudios, en las últimas décadas, la fuente marxista. Cada una con su agenda, su posición particular, que hay que respetar, pero sincerar bien el contexto a partir del cual busca comprender o entender un hecho histórico. Lo que sí resulta interesante es que a partir de la conquista por Liberty y el establecimiento del virreinato, va a emerger una nueva cultura. Muchas veces se piensa, pues, por ejemplo, que el huayno para los hermanos Hispanoamérica, que de repente no estoy muy familiarizado con esta música histórica andina. Está nutrida y enriquecida por instrumentos, pues, por ejemplo, que no lo crearon los incas. Hay una mixtura, una fusión, es el término que se emplea ahora, en las artes, en la ficción. Como diría el doctor Humberto Rodríguez, Nacional de Cultura, año 2018, la cultura nacional en el Perú está cimentada sobre la base de la cultura andina. Y por esa fuerza, esa riqueza, y también el hecho que en el proceso de conquista, a pesar del proceso de conquista, hubo importantes poblaciones indígenas que se sostuvieron en el tiempo, es que esta cultura se ha mantenido con los matices a los que rápidamente me he referido en el tiempo. Y un hecho interesante, siempre lo comento, es que en un país, una nación, piensa pues predominantemente, exclusivamente, exterminar, como si lo hicieron pues los ingleses, los franceses, con los llamados pieles rojas, no pone pues una universidad que solamente se hace con el oro y la plata. Aquí en el Perú se establece, como algunos de ustedes probablemente sepan, la primera universidad en América, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuando en el Perú teníamos una universidad, la mayoría de la población
Por ejemplo, en los Estados Unidos eran los llamados pieles rojas. Acá ya teníamos una universidad. Bien, entonces, más allá de estos alcances históricos, que no me va a dar el tiempo de poderme explayar, paso rápidamente a precisar algunas, vamos a decir así, conquistas jurídicas del mismo, ¿no? La Constitución Política del Perú, la actual, reconoce que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Acá he puesto textualmente, para evitar que sea una interpretación, se piense que es una interpretación personal, ¿no? A la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado, nadie, por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, ¿no? Entonces, hay ya antecedentes, hay casos de funcionarios que han incurrido y han tenido sanciones ejemplares. Claro, también hay otros embarados, ¿no? Que pues, muchas veces hacen lo que le da la gana, pero son sanciones efectivas. Y en el sistema educativo igual, en el deporte, en fin, ¿no? Lo interesante es que están las normas, las leyes, ¿no? Dice también, toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Evidentemente, entre el deseo, lo establecido, y la posibilidad de ejecución también hay una distancia, ¿no? El Estado peruano es bastante precario, pobre, ¿no? Pero esa formalidad que muchas veces se cuestiona, sí es importante. Sí es importante porque en la medida de lo posible, quien incurre en la falta es sancionado. Bueno, digamos que puede haber imperfecciones, casos de repente que nos gustaría pues, que sean castigos más ejemplares. Pero está ahí. Está ahí. A mí me parece un exceso en el caso peruano hablar de racismo. Racismo es algo más estructurado, es una ideología. Yo considero que un término más adecuado es raciofobia. Una animadversión, un odio, un sentimiento en contra, ¿no? Y hay que ver también las causas de esa raciofobia. Evidentemente, si queremos tener una idea rigurosa sobre el hecho, claro que nada justifica la raciofobia para comprender, por ejemplo, ya, para redondear la idea, que muchos raciófobos, cuando uno conversa en la calle, en estas reuniones, estos coloquios, muchos de ellos son lo que se llama escaladores sociales, activistas, les gusta estar con determinada clase de personas. Hay, como les digo, el hecho es bastante complejo, no es tan, no parte de una realidad donde las normas y reglas profesamente fluyen, ¿no? O atentan, ¿no? Contra pueblos indígenas. Sí hay mucho que mejorar, ¿no? Pero en este proceso uno realiza un seguimiento cuidadoso. Hay algunos logros interesantes. Estas reivindicaciones tienen como un factor importante la vigilancia ciudadana, las propias organizaciones de los pueblos indígenas, todos suman. Bueno, y acá les presento una serie de instituciones, fíjense, de la época del indigenismo en América Latina, estamos hablando de la década de los 40, hasta lo que en la actualidad representa el INDEPA, adscrito al Ministerio de Cultura, ¿no? Hay una secuencia, ¿no? Hay una continuidad, la preocupación de los diversos gobiernos, muy aparte de lo desastroso o en todo caso acertados que puedan haber sido en algunos
asuntos, pero hay una continuidad, ¿no? Es que el Estado se quedó ahí con los brazos cruzados, que me parece encomiable, interesante, ¿no? Y esa propuesta del mapa etnolingüístico me parece genial, ¿no? Es un esfuerzo en el cual, por ejemplo, ahí en ese documento se ha logrado identificar a 76 grupos étnicos, 67 lenguas, 15 familias etnolingüísticas. Hay un esfuerzo interesante, ¿no? Bueno, yo quería rápidamente, ya para terminar un poco con la rápida disertación, yo creo, a manera de propuesta, me parece que hay una visión que hay que ir, por lo menos reflexionando, considerando, partiendo del hecho que ninguna sociedad en la historia de la humanidad puede aspirar al desarrollo sumergida en tantos conflictos internos. Y en muchos de estos conflictos internos hay vacíos históricos e incluso información imprecisa, ¿no? Partiendo muchas veces de que somos portadores de información sin tener presente las fuentes de procedencia. Muchas veces, cuando uno profundiza en esas fuentes de procedencia y emplaza al intelectual, al académico, uno puede encontrar respuestas sinceras bastante preocupantes, ¿no? Porque hay que ser un poquito más responsable. No se puede decir sencillamente que, bueno, era la información de la época, o esta era nuestra agenda en ese tiempo. Hay una frase interesante de Renan que dice: lo que constituye a la nación no es ni el hablar la misma lengua, ni pertenecer al mismo grupo etnográfico, sino el poseer en común grandes cosas en el pasado y la voluntad de hacer otras cosas en el futuro. Es una reflexión de trascendencia ante un hecho innegable, inevitable, muy a pesar de buscar, ¿no?, siempre conservar las características básicas de nuestra identidad. Sin embargo, también por el otro lado, toda la cultura está en un proceso de recreación. Ahora, si uno busca, pues, como sucede con algunos colegas, una cultura original, intacta, inmaculada, como antes decía, no contactada, ¿no? Uno puede tener esa experiencia cuando a ustedes les habrá pasado, mientras uno va a las comunidades en las zonas más altas, ¿no? Es lo que apreciamos. Que en primer lugar, hay muy pocos jóvenes, ¿no? Y hay más ancianos y niños, ¿no? Y ellos, de alguna forma, han convertido en la reserva viviente las culturas originarias. Es lo que técnicamente en la actualidad se conoce como longoconcentración. O sea, el hecho, el fenómeno, el evento ha sido estudiado. Bien, una de las propuestas que yo tengo, a partir de mi experiencia trabajando en el Estado, un poco
nos habíamos referido en la reunión anterior, lo que denominé la corporativización del Estado. Como dijo, el Estado ha sido tomado por un grupo de gremios profesionales. Y en un país pluricultural como este, es fundamental la figura de un antropólogo. Para mí el antropólogo es el funcionario estratégico en el proceso de modernización, descentralización y regionalización del Estado peruano. Creo que muchas de las comunicaciones, las coordinaciones con esta comunidad pasan por el reconocimiento del antropólogo, en virtud de su complementación, de su llegada a estas comunidades, su base formativa. Otro aspecto ya con relación a la educación bilingüe, aunque esto también es un tema bastante trabajado en América Latina, pero yo tengo un alcance muy particular. Creo que en país, y a propósito de esta ley también buscaba mejorar la calidad profesional, yo creo que en países como el nuestro, las universidades, todo el sistema universitario, dentro de su malla curricular, no solamente debería contener uno o dos idiomas extranjeros, comerciales, sino un idioma, o perdón, una lengua o idioma, si ustedes quieren, local. En la Amazonía, ¿cuántos pueblos nativos, indígenas hay? O si está en la zona andina. Tranquilamente, un profesional universitario, en los 5 a 7 años que dura su formación, puede salir hablando una lengua local y un idioma extranjero. Son 5 o 7 años. El idioma, la lengua lo pueden hablar en 2 años, estando incorporándose pues en la malla curricular. Ahora, ¿esto qué garantizaría? Una formación de profesionales pues, bilingües, y todas las leyes, las normas pudieran realizarse hacerse realidad sobre la base de estos profesionales, pero además también que en el caso de los educadores, como formadores de una nueva generación, pudiéramos consolidar etapas fundamentales dentro de lo que es la educación bilingüe. Muy bien, ha sido un placer, un gusto haber compartido estos alcances, lineamientos, y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Muchas muchas gracias. 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 Sí, muchas gracias, doctor Enrique. En realidad, nos va a permitir, por favor, algunas preguntas. Vamos a dar pase a las preguntas. Tengo acá a Alma Incari. Alma Incari es peruano, radica en Holanda también. Él, pues, ha traído desde Perú, porque creo que desde que nació él ya tenía la noción del idioma quechua, y me gusta aquí porque él está difundiendo este idioma, claro, entre todos los peruanos que quieran, pero además también la cultura holandesa se inquieta por saber el quechua. ¿Cuál es tu pregunta, Alma Incari? Buenas noches. Nukata purita imuna niche kita icha rimariu me paimo. Yang kanyang nuka ikuta aliruna kunata indio indígenas paniwashanko. Mana alinta chiachasa, mana alirima chicha rimasan, nukapa. Muchas gracias, Alma Incari. A ver, Marcelo Rojas. Marcelo Rojas también, él es de Huaraz, habla también el quechua. Por favor, Marcelo, si lo puedes traducir, si no pediremos, porque como ha mencionado el doctor Enrique, hay una ley donde dice
que toda persona pues que tiene que ser atendido por un traductor, ¿no? Vamos a ver, Marcelo, ¿entendiste? ¿Nos puedes traducir lo que dijo nuestro compatriota Alma Incari? Tu audio, por favor. Bueno, Ya. sí. Sí, sí. Algunas palabras, porque en Huaraz y conchucos tenemos mucha diferencia en algunas palabras, ¿no? Allinche, por ejemplo, ¿no? Nosotros decimos allinche en Huaraz nosotros de conchucos, yo soy de conchucos, decimos allin nada más, ¿no? Ya, Allin es bien, ¿no? ya. Entonces, una expresión buena, pero a la vez también a veces como a Arguedas es decepcionante, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Ya. Porque los quechohablantes o los andinos siempre estamos esperando todavía nuestra Incari, pero y también a la vez sabemos que no, que nada permanece, ¿no? Creemos en la dialéctica, todo va, es un proceso de cambio, pero nuestra cosmovisión es diferente, ¿no? O sea, vemos nosotros la tierra es nuestra sangre viva, la tierra es nuestra existencia y que nadie debe venir a quitarnos y adueñarse, ¿no? Así Lo es. que sucede después de la conquista, eh, no han respetado eso, ¿no? Se han adueñado de los terrenos, exterminando nuestras costumbres y en algunos lugares se mantiene intacta las costumbres y también los idiomas, ¿no? Ok. Muchas gracias, Marcelo. De verdad, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo yo contigo también. Alma Incari, entonces, por favor, ¿te imaginas si nos puedes traducir el español? Runa sima picho rimaso, icha castellano rima picho rimaita munanki. Ya, ¿Castellano? en castellano, por favor. Era tu pregunta. Háblanos en castellano, pues. Por favor. Hermana castellano, rima paru sa checa, a ti paru sa checa. Bueno, la pregunta era, ¿te hablo en idioma de ladrones o idioma de runasimi? Significa lengua de runa, gente, lengua de gente. Runa, simi, la boca del hombre que habla. Ya. Nosotros, mi pregunta es lo siguiente. Primero que le estoy escuchando cuidadosamente todo lo que está hablando. Pasé ya del minuto 11, creo. Ya. Y me parece un análisis muy bajo, nivel muy bajo, hablando de indígenas, indios, indígenas. Estamos en otra época ya, estamos en la época de decolonización ya. Ya. Y entonces, para comenzar, en el idioma quechua no existe esa palabra, ni indio ni indígena. Y entonces, y estamos ya hablando de desarrollar, de integrarnos entre hermanos, y hay que dejar todo ese tipo de discriminaciones al costado. Somos runas, la palabra runa significa gente, ser humano, entre hermandad, hay que unificarse con una sola palabra. Tanto no haber diferencia ni de colores, ni así seas morenito, ninguna existencia. La palabra runa es la única palabra que integra todo esto. Está bien. Sí, pues sí, te doy la razón, Alma Incari, que debemos estar en estos tiempos. Lo que pasa es que el tema del día de hoy es las comunidades y pueblos indígenas y los cambios al tiempo de hoy, en el proceso que han tenido. Sí, Entonces, sí, déjame sigue, terminar, por favor. sí. Entonces, los cambios que tiene y su desgaste, para decir así, ¿no? Lo hemos llamado. Porque, y bien yo he podido apreciar
que el doctor nos ha venido dando paso a paso cómo ha venido cambiando nuestro vivir inclusive, ¿no? Y lo que tú dices, estamos de acuerdo, porque ahora tenemos que dejar de todas las, tal vez, como ha dicho el doctor, y bien lo dice, que le parece mejor el ya no racista, sino es un raciofobia. Vamos a dejar todo eso y capaz en estos tiempos, depende de cuánto nos unamos y a unirnos todos para llegar a un solo idioma de estos tiempos, quizás, para todos. Pero eso no implica que dejar atrás la historia o olvidar la historia. La historia viene con nosotros y si de acá en adelante decidimos, sobre todo las comunidades indígenas, cambiar, pues se les escuchará. Es mi apreciación. Doctor Bueno, Enrique, ¿usted qué dice? Era la déjame pregunta para explicarte un usted. segundo, ahorita le contesto, para completar lo que yo hice. Mira, para comenzar, yo pienso que, como tú dices, mira, los antropólogos, todos los estudiantes se han basado solamente a libros escritos por los españoles, no en una investigación profunda. Ahí está mucha información perdida. Ese es mi punto de vista. Entonces, no hay una, se han basado solamente en puras bibliografías escritas por los españoles. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Ok, muchas gracias, Alma. Doctor Enrique, los antropólogos, ¿en qué se basan para tener todos los conocimientos Para que ahora comenzar, no nos hablan quechua. comparten? Para comenzar, no hablan ni quechua. Entonces, Alma, a ver, perdóname, sí, estamos... yo me callo, sí. Para hacer algunas precisiones, ¿no? Ya. El tema sobre las comunidades indígenas planteado por la fundación que me ha invitado, ¿ya? Yo he tratado de hacer una disertación sobre las implicancias, connotaciones del término, ¿no? No sobre lo que me parece, o le parece al señor, ¿no? No, en base a, precisamente yo recojo la preocupación, la reflexión de Alma, y yo les preguntaba, las oportunidades que he podido interactuar, les preguntaba para precisamente decirme con respeto cómo es que el consideran apropiado que se llamen indígenas, nativos, originarios, o indios, que también variante y utiliza eso. Por eso les contaba la anécdota, que yo mismo me respondía, bueno, nosotros tenemos un nombre y cómo nos autodenominamos, pero bueno, si quieren nos digan indígena, no hay problema, nativo, pero no indio. Ese es el trasfondo de la experiencia que les he compartido. En ningún momento he establecido una posición de respeto, que vea el trasfondo de todo eso, ¿no? Yeah. Lo otro es, evidentemente hay muchas cosas que aprender, nadie lo sabe todo, ¿no? Y uno de los aportes de la antropología precisamente es buscar, esforzarse por ser portador de la cosmovisión, el sistema de valores, los diversos pueblos, porque no estudiamos un pueblo en particular, es algo que alguien pues viva como sucedía muchas décadas antes. Muchas, pues, habían especialistas solo en determinados pueblos, indígenas, nativos, ¿no? Ahora el trabajo es... Bien, solamente esa respuesta. Y la pregunta que me había dicho, si me puedes hacer una mayor precisión.
esté muy bien. Ah, bueno, entendí de nuestro compatriota Alma Incari que en estos tiempos debemos pues olvidarnos de todo y ser uno solo, ¿no? Pero bueno, esa es una ilusión de todos, ¿no? Pero no podemos dejar escapar nuestra historia. Muchas gracias, doctor. Juan Manuel, ¿cuál es su pregunta, por favor? Bueno, pues que aun siendo descendiente de ladrones, estos que hablan castellano, y no hablo quechua tampoco, sé hablar otras lenguas, pero no quechua, pero tengo mi compromiso con el Perú, que es en lo que yo sé, y si conocen a Nora ella le explica, ayudarle a poder crear una sostenibilidad alimentaria, con productos hortofrutícolas, enseñándolo a manejar la tierra con conocimientos y técnicas en las que yo me he formado, de forma desinteresada, humanística y filantrópica. No sé, ¿hay alguna persona del Perú que haya querido hacer algo o haya hecho algo por las comunidades desfavorecidas que ustedes conozcan? Por ayudarle a enseñar a producir sus alimentos, ¿conocen ustedes a alguien? Porque esa es la base de las bases, alimentarnos. Si no nos alimentamos, no podemos avanzar. Doctor, ¿cómo va ese nexo entre lo enseñar o rescatar toda la historia y alimentar a las comunidades? ¿Cómo ha encontrado usted en su caminar Sí, este nexo? Juan Manuel es su nombre. Sí, Sí, Juan así es. Manuel. Es un claro ejemplo, ¿no? Y acá no podemos estar estigmatizando que es el villano, que tu abuelo hizo esto, ¿no? Hay que, esa exigencia humanística que reclamamos, debemos aplicarlo todo. Aplicarlo con filosofía, sí, como el propósito del ser humano se perdió hace muchísimo tiempo Así y es. no se sabe todavía ni a día de hoy valorarse un ser humano, no es por su volumen de dinero, por su... ya los griegos lo dijeron, dicen que la persona se valora según el comportamiento con sus semejantes. No depende de tu lengua, no depende de tus haberes, sino... Así es. Definitivamente, Juan, estamos de acuerdo. Y gracias, Juan, te lo digo aquí ante todos, gracias por esa gran voluntad. Gracias. Muy bien. Vamos, la otra pregunta, pasamos a Martita. Estamos en orden, luego pasa Selenita. Bueno, yo ante todo, muchísimas gracias por esta charla, conferencia, que realmente demandaría un seminario, ¿no? De todas las preguntas que tenemos para hacer al antropólogo. Y gracias por Help de los Andes por haber formulado esta invitación. Quiero agradecer que hayan nombrado a José Alsina Frank, que ha sido uno de mis avales científicos y quien hace la crítica de mi trabajo de tesis. Como quien escribe análisis de la funcionalidad comunicante del arte en diferentes modelos de sociedad. Y para ello Perú ha sido fantástico, porque la cantidad de culturas magníficas que ha tenido Perú, porque es lo que tienen ustedes, ese pasado, que en pocos sitios del mundo se ha conjugado el crisol de culturas, una diferente a la otra y cuál mejor. Es impresionante, una gran admiración de Perú. Y hay alguien de Huaraz, ¿no? Sí. Marcelo Rojas es de Huaraz. Yo tengo un No texto vaya que a voy a callar mi encontrar. guaraspita, Marta. Sabiendo cantar. No vaya a callar guaraspita. Se a tus Fantástico, a tus paria, maravilloso. Luis Pardo Marcampit. Sí, y se Sí. ve la blanca y la negra desde allí, ¿no? Desde Huaraz. Sí, maravilloso.
Bueno, Y a la y vez la saludo a las nietas indígenas. Yo también soy nieta de pero tupí guaraní. de guaraní, ¿no? Sí. La única nieta que me conoce la abuela de la generación. Muchas gracias. Sí, Martita, ella es argentina y también estudió mucho y conoce mucho del Perú, de veras. Y bueno, aquí estamos peruanos, chilenos, estamos de Colombia, ¿no? Otros países. Y vamos a tener momentos también donde vamos a hablar sobre las culturas de los otros países, porque la fundación está encaminada pues a dar la mano a las comunidades y pueblos originarios o indígenas de Latinoamérica. Muchas gracias. Vamos a pasar con la Yo pregunta quisiera hacer otra pregunta. de Después quisiera hacer un Elena. comentario, A si es ver, posible. a ver. Argentina, que tiene, digamos, tanta mezcla de gente, ¿no? Indígena, italiano, español, holandés. Mi abuelo era holandés, se casó con la indígena. Y si tú le preguntas en toda esa cantidad de gente que hay de distintos lugares, al indígena, que con gran sabiduría, él dice, yo soy paisano, Ya. porque vive cerca del judío, vive cerca del criollo, vive cerca del español, y paisano es compartir un país, ¿no? Así es. Aquí definitivamente somos paisanos. Sí. Y mi Gracias. abuela me enseñó que todo el mundo es nuestro. Ujú. Sin barreras. Y era indígena tupí guaraní, que es una de las culturas que no ha hecho casas hasta ahora. Ya. Muchas gracias, Martita. Gracias. Gracias a ustedes. Elena, ¿tienes una pregunta, Elena? Buenas. Sí, Elena. Luego, a ver quién sigue con sus preguntas. Si activas tu micrófono, por favor. Elena, te escuchamos, Elena. Bueno, mientras nos escucha, que active su micrófono. ¿Tenemos aquí a alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí, yo. A ver, Elena. Ya, perfecto. ¿Quién? Marina. Mi nombre es Marina. Marina. Ok, Marina de la Cruz. Buenas. ¿Desde dónde te conectas? Yo soy de Perú. Desde Perú. Muchas gracias, Marina. Ya, Marina, ¿cuál es tu pregunta? Sí, yo soy de Perú, de Ayacucho, pero vivo en Lima. Yo nací en Ayacucho. Sí, la pregunta era para el antropólogo o también quien me puede responder, ¿no? ¿Por qué se pierde la costumbre, ¿no? En el Perú se pierden rápidamente las costumbres, no se sigue. Por ejemplo, lo que viene a ser lo que viene a ser la siembra, ¿no? Ya los hijos ya los hijos no quieren hacer lo que se hacía, ¿no? O la producción de la alimentación de la tierra. Entonces, ¿por qué se pierde tan fácilmente? Eso sería. Gracias. Centralización. Adelante, doctor Enrique. Bien, a ver, voy a responder esa pregunta no a partir de lo que yo pienso o puede pensar otra persona, sino que le voy a remitir a como docente universitario con mis estudiantes, son de las zonas andinas, ¿no? Que vienen de las comunidades. Y precisamente les formulaba esa pregunta. Porque yo puedo pensar cosas. El tema es que ellos lo digan. Y lo que me comentaban, que ellos tenían más expectativas. Su lugar donde ellos vivían de origen, no encontraban pues, una educación de calidad. Generalmente buscan mejorar a través de educación. Pero lo interesante, cuando ya han tomado esa decisión, sí me ha parecido bastante importante, que siempre regresan, ¿no? No es que se desvinculan totalmente, ¿no?
Perdón, doctor, discúlpeme si le acercara más su micrófono porque se escucha entrecortado. Ya, ahora sí. Sí, Les ahora. comentaba que a partir de la experiencia como docente que he tenido Ahora está bien. estudiantes universitarios, ellos que han venido a estudiar acá en las zonas andinas, por ejemplo. Fundamentalmente el interés era por mejorar su situación a través de la educación. Me remito a esos casos. Sé que factores son más diversos y complejos, pero en el caso de los jóvenes, que es lo que resulta más notorio cuando uno, por ejemplo, va a las comunidades, zonas como Ayacucho, es esa tendencia que están buscando una mejor calidad de vida reflejada en la educación. Ya, muchas gracias, doctor. Sí, y creo que también influye mucho cuando uno sale, inclusive acá mismo, cuando uno sale de Perú, llega aquí a Holanda, entonces uno también tiene que adaptarse a la cultura y no todos hablan inglés, no todos hablan español y quienes estamos nosotros prácticamente obligados a aprender el holandés, ¿no? Y acá tienen también ellos su estrategia de cómo hacernos aprender, porque por nosotros seguimos hablando el español. En Perú también sucede parecido, porque es la misma sociedad la que prácticamente los obliga, ¿no? Ya deja de hablar el quechua, el aymara, y, ¿no? El aguajú, y va adoptando, pues, adquiriendo otras lenguas. Bien, gracias. ¿Quién tenía más otra pregunta? Creo Elena. Yo quiero hacer un comentario con respecto a eso. Ah, ok. A ver, Adriana. Ella es de Chile. Sí, yo soy chilena, vivo en Holanda hace 11 años, en Ámsterdam. Soy psicóloga, psicoterapeuta, y también he trabajado en algunos proyectos sociales en mi país, y acá también he hecho un trabajo voluntario. Creo que la polémica que se está dando, porque veo que hay diferentes versiones de una verdad que todavía no se ha tocado, es precisamente el hablar de la ilusión de lo que es mejor. ¿Qué sistema es mejor? ¿Qué sistema es bueno? ¿Qué sistema es malo? Creo que aquí se necesita un análisis un poco más profundo y que tiene que ver con el origen del ser humano. Ser humano tiene que ver con una especie y somos todos iguales. Pertenecemos al reino animal denominado mamífero. Nos comunicamos de formas diferentes porque estamos ubicados en diferentes sistemas para poder sobrevivir. Pero hay algo mucho más profundo que es que todos somos iguales en nuestra biología en sí. Pero veo que aquí hay un tema un poco difícil de tratar, porque hay como ciertas diferencias. Quizás están tratando de hablar del tema social, del tema cultural, las diferencias culturales, pero eso se da a nivel, no solo a nivel de la comunidad indígena, que es parte mía también, es mis ancestros en Chile, sobre todo en los Andes, y nosotros tenemos otro idioma también, el mapudungún, que no se habla en las escuelas y que en ciertas universidades se conoce un poco de él. Sucede lo mismo que con los idiomas que tienen nuestras etnias a lo largo de todos los Andes. Entonces es un tema complicado que me parece muy buena la intervención de la idea de que los profesionales que quieren trabajar en sociología, antropología, psicología social y están localizados en una zona puedan aprender más de ese idioma para conocer mejor la cultura de ese pueblo y poder tener un registro
histórico y cultural. ¡Ay, mi teléfono! No tiene batería. Lo siento. Muchas gracias, Adriana. Valioso Sí, tu creo que es comentario. un debate que hay que seguir, Sí. y me parece muy interesante el tema, porque es un tema un poco más profundo. Muchas gracias, Adriana. Muy bien, a ver, tenemos a Mary Luz. Mary Luz, ¿cuál es su pregunta? Primeramente, ¿me permite saludarles en quechua? Claro que sí. Ok, bueno. Allinpunchay, allintuta, cancunapa, ñaña turaykuna, yapayaykichista, napacamuikichis. Buenos días, buenas noches, queridos hermanos, les hago llegar mis saludos a cada uno de ustedes. Bueno, hermanos, yo estoy intentando, ¿cómo se puede decir? Estoy tratando de aprender el quechua, porque dame un minuto solo para que me conozcan los hermanos. Prácticamente yo no sé el quechua, y de verdad que me encuentro en una dificultad terrible, porque yo quisiera comunicarme con mis hermanos de los pueblos andinos, de mi Perú, de mi país, y me amarra la lengua. O sea, digo, ¿cómo es posible que no nos han podido enseñar nuestra lengua? Nosotros no la hemos debido de perder. Y eso es realmente que yo me siento impotente. Y yo quisiera realmente aprender más, y quisiera que trabajemos en cada país, ¿no, hermanos? Ya que estamos acá de diferentes países, de tratar de que no se pierdan nuestros orígenes, nuestras lenguas nativas. Eso quería hacer énfasis. Y bueno, mi pregunta es justamente acerca de la razafobia, ¿no? Como dijo el doctor. Y bueno, yo como vivo en Italia, yo digo, Dios mío, ¿cómo en Perú, en mi propio país, somos racistas? Nosotros, indígenas, solamente porque vinieron los españoles, o de repente vinieron de otras partes extranjeros, y se casaron pues con las indígenas allí del Perú, y nacieron pues, tenemos una mezcla de razas en Perú, pero entre nosotros somos racistas. Yo en Italia no veo ese racismo, no lo veo, y eso me causa extrañez. Digo, ¿cómo en mi país puede hacer? Porque en Perú hay bastante racismo. Eso no me lo van a negar mis hermanos que viven en el Perú. Y entonces allí va mi pregunta. ¿Cómo podríamos cambiar la mentalidad del racismo en nuestro país? Y una recomendación, ¿no? Yo quisiera hacerles, no sé, es mi primera participación. ¿Cómo podríamos hacer llegar un oficio de nuestras preocupaciones al ministro de Cultura, para elaborar aún más en el empoderamiento de nuestras culturas? Eso sería todo. Gracias. Doctor. Bien. Lo que yo he propuesto es utilizar el término raciofobia, que me parece más adecuado que racismo, toda vez que en el Perú, mal que bien, hay normas y reglas que prohíben esta discriminación racial. El racismo generalmente se da en un contexto donde las normas y reglas avalan, permiten, incentivan. Lo que he mostrado es, por lo menos en el estado actual, las leyes y normas, esto no es así. Lo que hay más bien es una raciofobia. Raciofobia tiene como factor predominante respecto a los grupos humanos el tema del asunto de la fobia, la animadversión. Le decía que es un hecho bastante complejo, que hay que desglosar con bastante cuidado, y que sí se presenta en diversas sociedades, ¿no? En Europa, a pesar de todo, por ejemplo, hay xenofobia, una forma muy particular, sutil de la raciofobia, de tal forma que, y ya respondiendo la interrogante que había planteado, señorita, no solo
me parece que y es importante que así lo hagan, presenten una propuesta ante el, el Ministerio de Cultura, ¿no? Al fin y al cabo, el Ministerio de Cultura es como parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Si bien tiene la iniciativa legislativa, no son solamente ellos. También en el Congreso hay una comisión, ¿no?, de pueblos indígenas, donde se puede, todo esto, por ejemplo, que hemos intercambiado opiniones porque el formato así lo ha permitido. Me dijeron media hora y he hecho un esfuerzo de síntesis, porque voy a ver que la Yarni, como bien ha observado, colega de Chile, cada uno los aspectos, ¿no? Pero tratando un poco de compartir algunos lineamientos de la investigación que estoy realizando, y también con la esperanza que en algún momento ustedes me puedan dar algunos alcances y yo enriquecerme también con su percepción. Bien, yo les agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, ya estamos sobre el tiempo, discúlpenme, ya el doctor, como ya les he dicho, de verdad, no sé cómo agradecerle que nos ha permitido alargar muchísimo tiempo. Permítanme, por favor, hay todavía en lo sucesivo más ponencias, así que tranquilos, vamos a ir poco a poco. Ahora ha sido una introducción prácticamente, sobre todo para saber cómo estamos caminando en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros hermanos de los pueblos originarios o indígenas? Muchas gracias, doctor, de verdad. Va ahora el espacio musical, si nos permite, con el espacio musical que nos ha preparado Marcelo Rojas, por favor. Y con eso ya estamos dando por finalizado este evento. Y con todo cariño, doctor, ahí está este espacio musical para usted, para que nos disculpe por todo el tiempo robado. ¿Se puede? Ahora vamos, Marcelo. Levántense con mazo y guaraca. Son unos cerdos que traen muerte y agonía. No sé de dónde mierda salieron. Eran cerros barbudos. Con bestias y arcabuces llegaron. A sangre y fuego nos invadieron. De nuestras tierras nos despojaron. Patria, muerte, pocos nos defendieron. Oro y plata se lo cargaron. Odio y miseria nos sembraron. Un libro negro nos trajeron. Adeptos y ciegos nos volvimos. Democracia y libertad nos trajeron. Y bestia de carga nos volvieron. Justicia, dignidad nos trajeron. Y lepras de corrupción nos sembraron. Y cáncer de corrupción nos sembraron. No sé dónde mierda llegaron. Eran cerdos barbudos. A sangre y fuego nos invadieron. Nuestras tierras, de nuestras tierras nos despojaron.
Tía muerte, pocos los defendieron. Oro y plata se cargaron, odio y miseria los sembraron. Un libro negro nos trajeron, adeptos y ciegos nos volvieron. Democracia y libertad nos trajeron, y bestias de carga nos volvieron. Justicia y dignidad nos trajeron, y lepras de corrupción nos sembraron, y cáncer de corrupción nos sembraron. Gracias. Marcelo, muchas gracias, Marcelo. Y bueno, Marina de la Cruz dice, por favor, que nos digas el tema y de quién es la canción. Ya, el tema, hace muchos años compuse y canté en una reunión de pueblos, una celebración de una comunidad. Unos me miraron nada más y no me aplaudieron y dejé a un lado y recién hoy recupero esta canción. Es mi propia composición. Marcelo No Rojas recibí un Trevejo. aplauso y dejé a un lado. Eso digo. Marcelo Rojas Trevejo, Es mi Marina propia de la Cruz. composición. Entonces, El título es Los Invasores. ya, Los Invasores. Hay un grupo en Perú que él es uno de los, él es el coordinador del grupo poético Hel de Andes en Perú. Y si ustedes se encuentran en Facebook, Grupo Poético Hel de Andes, C de Perú, ahí van a encontrar a Marcelo y seguramente también. Esa grabación también va a subir, también algunas grabaciones, hay muchas grabaciones. Sí, gracias Marcelo, gracias. Sí. Y bueno, aquí están muchos poetas, en alguna otra oportunidad nos van a conocer con el rubro de poetas. Acá está Félix, acá está Papo, Martita, Marcelo y Lorena Félix también. Y bueno, quien quiera venirse, quien quiera sumarse también a la poesía, bienvenidos. La Fundación Hel de Andes está para todos, quienes vamos a brindar nuestros versos a ellos, los valiosos, que aquí está Judith Raimundo, está Charito también, que nos representan en realidad a los pueblos indígenas de la Amazonía, de nuestra Amazonía. Y qué pena que justo se fue la luz allá con Juan Manuel de España, que él sabe mucho de nuestra historia y en poco lo veremos allá en Perú haciendo obra por estos pueblos y comunidades indígenas con todo corazón. Pero bien, ahora les pido un aplauso para el doctor Enrique Sarmiento, que ya le hemos quitado mucho de su tiempo y que lo va a ver en este video. Un aplauso para el doctor Enrique Sarmiento, de verdad. Muchas gracias. Y así, queridos amigos, terminamos esta noche y esta tarde allá en Perú, maravillosa, y hasta una nueva oportunidad. Y para todos un aplauso a aquel que los hace. Por supuesto, un aplauso grande para todos los participantes igualmente. Y a las nietas. Sí. Y para todos. Para todos. Hasta pronto. Despídanse con su manito, que allá va a quedar el video para que vaya girando por ahí. Ok, hasta pronto, amigos.